Estamos en campaña, ¿verdad? Campaña 40 días de oración y me gozaba en el grupo pequeño esta semana. En mi grupo había unas 10 personas y eso se replicó en más de 60 grupos que tenemos funcionando. Los informes preliminares de asistencia dicen que hemos alcanzado unas 600 personas con lo de esta campaña en esta semana. Hermanos, si todavía hay tiempo, lo bueno de esto es que usted puede tener más de un grupo, uno en el trabajo, uno en la universidad, uno en su casa. La verdad es que yo sé que Dios nos va a bendecir grandemente. La semana pasada fue solo la introducción y era básicamente animándonos a crecer y diciendo que esta era una campaña de crecimiento espiritual, pero ya hoy vamos a entrar en materia, hoy vamos a empezar a hablar de oración. Y lo primero que quiero resaltar fue algo que se dijo en el video de esta semana. Yo sé que muchos, la mayoría está participando de ellos y una vez más les ruego de que lo hagan porque si no va a asumir todo el potencial que esta campaña tiene para usted. Y en el video de esta semana que pasó se hacía mención que así como hay un océano en todos los continentes, una cosa en común a lo largo del planeta completo es que todo el mundo de alguna manera ora. Y decía el pastor Rick Warren, de quien estamos tomando este material, que muchos le oran a Alá, otros le oran a diferentes tipos de dioses, que otros hasta se idolatran ellos mismos, no necesariamente al Dios verdadero, pero de alguna manera todos nosotros venimos diseñados para hablar y orar a un Dios. Y la verdad es que cuando pensamos en esto, tenemos que detenernos y decir, ¿qué tan importante es la oración? ¿Cuánto necesitamos nosotros manejar los conceptos acerca de la oración? Pero la verdad es, y es lo primero que quiero resaltar en esta mañana, que si usted le pregunta a cualquiera, aquí mismo dentro de la iglesia, ¿qué tanto se considera cómo se considera con respecto a su vida de oración o a la oración? Y la verdad es que muchos de nosotros vamos a decir que no somos muy buenos en la oración. Es la verdad, hermanos. Muy pocas veces usted habla con alguien que le dice, sí, yo soy un pro en la oración, yo soy tremendo orando, yo oro y Dios me escucha, Muchas veces nosotros tenemos dudas, decimos no sé cómo orar, ¿será esto lo que Dios quiere que yo ore? ¿Lo estaré haciendo correctamente? La verdad es que la gran mayoría de las personas que he conocido tienen esta duda en su corazón. Y si voy a la Biblia, veo que uno de los cristianos más influyentes del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, tenía un sentimiento parecido a este que describo. Y quiero que lo veamos en Romanos 8, 26, donde Pablo dijo, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hermanos, si Pablo dice que no sabía qué pedir, que no tenía las palabras adecuadas, sino que tenía que recurrir al Espíritu Santo para que Él mismo intercediera por nosotros con gemidos indecibles. Está bien entonces que tú y yo tengamos algunas dudas respecto a cómo orar y queramos aprender un poco acerca de la oración. De hecho, no solamente Pablo, los discípulos, los 12 que andaban con Jesús, una vez se acercaron a él, vamos a leerlo en Lucas 11:1, y dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Miren, los discípulos vieron a Jesús hacer tantos milagros, sanidades, prodigios, resucitar muertos, todo eso lo vieron y nunca le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a hacer milagros. No hay una referencia donde le hayan pedido al Señor, enséñanos a hacer milagros. Y lo escucharon dar sermones maravillosos, todas y cada una de las parábolas, el sermón del monte, las bienaventuranzas.
Hermanos, y nunca se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a predicar. No se registra esto en la Biblia. Sin embargo, observando a Jesús, se dieron cuenta de que había algo que necesitaban que Jesús les enseñara. Y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ellos reconocieron que las enseñanzas, ellos reconocieron que los milagros, ellos reconocieron que el poder que estaba en Jesús se activaba por medio de la oración. Vieron a Jesús orar de todas las maneras, orar en privado, orar en público, orar con gente, orar solo, orar a lo largo de todo el día. Se dieron cuenta que el poder de Jesús estaba en la comunicación que tenía con el Padre, día tras día, momento tras momento. Así que yo quiero decir como Pablo, yo quiero decir como los discípulos, está bien que yo me sienta algo inadecuado en cuanto a mi vida de oración, pero no me voy a quedar allí. Yo quiero aprender, yo quiero saber cómo mejorar, yo quiero crecer en mi vida de oración. Y saben, no es tan difícil como muchos creemos que es. Por eso, a este mensaje de hoy, en el bosquejo que se les ha entregado a cada uno de ustedes, le hemos puesto guía de principiantes para la oración. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar principios básicos. Ya en las próximas semanas vamos a ahondar en los detalles, pero hoy es una guía para principiantes en la oración. ¿Saben por qué? Y es lo primero creo que van a llenar en sus bosquejos, porque nuestras frustraciones con la oración son causadas por nuestros conceptos erróneos acerca de la oración. Tu frustración y mi frustración con respecto a nuestra vida de oración y la oración viene dada por nuestros conceptos erróneos acerca de la oración. Así que en estos 40 días lo que quiero es derribar algunos mitos y conceptos errados, pero no solamente dejarlo allí, sino darte la verdad bíblica acerca de la oración a fin de que podamos crecer y podamos tener una vida de oración plena, desatando el poder de Dios en nuestras vidas. Así que voy a empezar dándote 4 principios y vamos a cubrir mucho más de ellos a lo largo de estos 40 días, pero quiero empezar hablando de 4 mitos acerca de la oración, 4 ideas falsas, a fin de que podamos nosotros crecer. Número 1, la oración no es una varita mágica. Número 1, la oración no es una varita mágica. No es como las películas de Harry Potter, que tú la mueves y ya está. ¡Boom! Que tú miras a tu esposo a la cara y le dices, a partir de ahora eres un buen esposo. ¿Quiénes fueron que se rieron? ¿Las esposas o los esposos? Pero no es así. Hermano, Dios no es el genio de la lámpara. Dios no es tu genio. No es que tú lo frotas y Él sale y te concede 3 deseos. Dios no es tu siervo. Tú eres siervo de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque muchas veces creemos que Dios está ahí para servirnos, cuando los que debemos presentarnos delante de Él para servirle a Él somos nosotros. La oración no es una varita mágica. Número 2, la oración no es un extintor de incendios. Y he empezado con las cosas que no son primero para luego darte las verdaderas y que podamos establecer una vida de oración plena. Pero la verdad es que yo no sé cuántos han visto en una clínica, en un lugar público, generalmente tienen los extintores o las mangueras contra incendio detrás de un cristal que dice rompa este cristal en caso de un incendio. ¿Lo han visto?
es como último recurso. Nadie va y saca ese extintor, nadie ala esa manguera. Eso es en el peor de los casos. ¿Cuándo? Cuando hay un fuego que se toma eso. Y muchos de nosotros tenemos la oración como ese vidrio que se rompe cuando tenemos dolor, cuando hay una emergencia, cuando hay una crisis en nuestra vida. Y alamos esta manguera de la oración y empezamos a rociar por todas partes y le decimos: Señor, hazme pasar esta prueba. Señor, ayúdame. Señor, llévate este dolor. Señor, llévate esta enfermedad. Ya he probado todo. Hermanos, si no es así, la oración no es el último recurso de tu vida. La oración debe ser la primera opción. Ora antes de comprar ese carro, ora antes de juntarte con esa persona, ora antes de iniciar ese negocio, ora antes de comer ese alimento. La oración es nuestra primera opción. Nunca, nunca, nunca la oración debe ser nuestro último recurso, porque la oración no es un extintor de incendios. Número 3, la oración no es el juego de la cuerda con Dios. ¿Algunos han visto este juego? Donde se ponen dos equipos a un lado, cada uno a un extremo de una cuerda, donde tú alas hacia un lado tratando de que el otro equipo venga hacia donde ti. Entonces el otro hace lo mismo y tú como que tienes que alar y luego soltar, alar y soltar. Y muchos de nosotros creemos que la oración es este juego de la cuerda con Dios. Yo oro y tú tienes que venir y bendecirme. Yo suelto un poquito y entonces vuelvo y oro y tú tienes que venir. Y creemos que la oración es molestar a Dios, es insistirle hasta que Él se cansa y dice: está bien, me estás alando tanto, toma, me rindo. Hermano, no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios quiere contestar tus oraciones. Lo que pasa es que en la mentalidad de juego de cuerdas, nosotros vamos y negociamos con Dios. Y venimos y creemos que con esto vamos a lograr una empatía, una negociación. Y le decimos: mira Dios, si tú me das esto. Hermano, miren, perdónenme si les ofendo con esto, pero creo que todos nosotros, no me gusta hablar así tan generalizado, pero yo creo que todos nosotros en algún momento hemos hecho esto. Que venimos delante de Dios y le decimos: mira Dios, si tú haces esto por mí, yo haré esto por ti. ¡Wow! ¡Qué Dios que tiene suerte! Que yo voy a hacer algo por Él. Y Dios se queda. Es como si estuviéramos negociando con Dios, porque Dios nos necesita. Hermano, la oración no es el juego de la cuerda. Tú no puedes sobornar a Dios. Tú no puedes impresionarle. De hecho, hay una historia en la Biblia, y hoy no voy a hacer mucha referencia porque lo vamos a ver en los 40 días, acerca de un juez injusto a quien una viuda insistió, y este juez, por su insistencia, le concedió, ¿verdad?, lo que ella pedía. Y muchos de nosotros tomamos eso de referencia y en cierto modo pensamos que ese juez es Dios y que nosotros somos la viuda orando. Pero recuerden que la parábola dice que ese es un juez injusto. Esa parábola está ahí para que nosotros sepamos que Dios no es así. Y nosotros creemos que está ahí para que así mismo es Dios. No, hermano, Dios quiere contestar tu oración. Entendamos eso. No estamos luchando con Dios para que Él nos escuche. Eso cambia nuestra manera de pensar para que sepamos cómo orar. Por otro lado, la oración no es un ritual para aliviar la culpa.
Simplemente la oración no es un ritual para aliviar la culpa y muchos de nosotros venimos de la tradición y a veces se nos queda eso en la mente y que creemos que la oración es un castigo porque lo relacionamos a lo malo que hemos hecho y entonces decimos, bueno, pues vamos a repetir tantas veces tal cosa hasta que me sienta menos culpable. Y la oración no es un ritual para aliviar la culpa, no es una penitencia por tu pecado, es una alegría, no es una responsabilidad, no es que tienes que pagar porque hiciste algo malo, es un privilegio que tienes de poder y venir a hablar con Dios. Quiero que busquemos en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 7. Es en el Sermón del Monte, Jesús está hablando y de pronto dice, al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Jesús está diciendo, ellos se imaginan que por sus muchas palabras van a ser escuchados. Y no es así. Entonces yo le pregunto, ¿usted le cree a Jesús? Porque es Jesús que está hablando aquí. ¿Y por qué muchas veces nosotros venimos a orar y creemos que mientras más palabras digamos, entonces es cuando Dios realmente nos va a escuchar? No, hermanos, no usemos repeticiones, no usemos clichés, seamos genuinos, seamos auténticos delante de Dios. Yo no quiero que en estos 40 días de oración tú lo tomes como tengo que hacer esto porque mi culpa es tan grande que quizás 40 días orando el Señor me haga sentirme mucho mejor. No, lo que quiero es darte fundamentos, darte principios básicos para que el orar deje de ser todo esto que acabo de describir y se convierta en un privilegio y en una alegría. Hay muchos principios, hermanos. De verdad, usted busca en internet la palabra oración y salen millones de libros, millones de videos, millones de materiales. Yo quiero resumir hoy, es una guía básica para principiantes de oración. Yo quiero resumir lo que vamos a tratar hoy en 4 puntos, 4 pilares de la oración, 4 principios básicos que quiero compartir con ustedes. Número 1 de este principio. A Dios le encanta que yo hable con Él. A Dios le fascina. Dios disfruta que nosotros hablemos con Él. ¿Y saben algo? Yo sé que esto va a chocar la mente de muchos. Dios no está interesado en que lo que hablemos con Él sea espiritual. No necesariamente lo que venimos y hablamos con Dios tiene que ser algo espiritual. No podemos darle a Dios clase de religión. No, Él solamente está interesado en que tú le hables lo que a ti te interesa y que tú lo hagas parte de todo lo que a ti te interesa. A Dios le fascina. Él quiere que hables con Él. Él quiere que hables de todas las cosas que a ti te interesan. ¿Por qué? Por 3 razones. Número 1, porque Él te ama. Antes de que tú existieras, ya Dios te amaba. A Él le interesan las cosas que a ti te interesan. ¿Cuántos han amado aquí? Levanten la mano. Y yo te pregunto, piensa en esa persona que tú has amado o que tú amas. ¿No te interesan las cosas de esa persona? Pero aún las que no tienen que ver contigo. Entonces, hermanos, entiende que Dios te ama, que por tanto las cosas tuyas le interesan, aun si no son espirituales, aun si no tienen que ver con Él. Por eso Él disfruta hablar contigo. Segunda cosa por la que Él disfruta hablar contigo es porque, hermano, esas cosas que a ti te interesan, ¿de dónde tú crees que vinieron esos intereses? ¿Quién te dio las habilidades? ¿Quién te dio el talento? ¿Quién te hizo único? ¿Quién te hizo como eres?
Entonces, ¿de dónde tú crees que tú heredas esos intereses? Pero ese carro tan hermoso que a ti te gusta, lavarlo, y hay una gente como que eso le gusta más que a otra no le importa andar en un carro todo sucio y todo, pero hay uno que tiene. ¿Quién tú crees que te hizo de esa manera? Pues a él le interesa que tú le digas, dile, Señor, ahora le voy a poner unas luces de este color. Acércate a Dios y háblale de las cosas que te interesan, porque esos intereses, esos hobbies, esos deseos que tiene, los obtuviste de tu Creador. Por eso es que a cada uno nos gustan cosas diferentes. Y la tercera razón por la que a él disfruta y le fascina hablar contigo es porque a uno le gusta hablar con sus hijos. La tercera. Yo he dicho ya dos con anterioridad. Dije la primera, vamos a ver si me ayuda, era que él te ama. Por eso le gusta hablar contigo. La segunda es porque los intereses que tú tienes son los mismos intereses que han venido de él. Y la tercera es porque a él le gusta hablar con sus hijos. Él es tu padre. La Biblia lo llama de esa manera. Lo llama como nuestro padre. Cuidado si usted está confundida con los principios. Yo estoy en el primer principio todavía. Dentro del primer principio estoy diciendo 3 razones por las que Dios nos ama. ¿Será eso? Ah, pues perfecto entonces. Lo que pasa es que estaba tratando de que no se me quedara detrás este grupo allí. Estoy todavía en el primer principio, que a Dios le fascina hablar con nosotros. Y la tercera razón por la que a Dios le fascina es porque somos sus hijos. Y yo le pregunto a ustedes, y esto me abrió a mí el corazón y dije, wow, ahora entiendo todo. ¿Alguno de ustedes interesado en hablar con sus hijos le gustaba? ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano. Muy bien. Déjame ver, ¿cuántos tienen hijos pequeñitos ahora? Pequeñitos. Ok. Yasiri, muy bien. Yasiri, ponte de pie, que te quiero hacer una pregunta pública, de verdad. Carlos Michel y Carlos Manuel, ¿no? En este caso dejamos de lado a Miranda. ¿Pueden hablar? Todavía, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Qué edad tienen los niños? 1 año y 4 meses. ¿Tú estás interesada en hablar con ellos aunque ellos no saben hablar? Pues explícame eso, porque ahora mismo yo he quedado aquí a oscuras. ¿Por qué? Porque, Yasiri, a ti te gusta hablar con tus hijos y desde antes, desde bebecitos, si ellos aún no saben hablar contigo. Así es. ¿Ves, hermano? Dios es nuestro Padre y aun cuando tú y yo ni siquiera sabemos orar, ni siquiera sabemos qué pedir, ni siquiera sabemos comunicarnos con Él, Él está esperando, Él está hablándonos, Él se está acercando porque quiere que tú y yo desarrollemos una madurez, que crezcamos. Para que el día que Carlos Michel y Carlos Manuel le digan, mami, te amo, se complete el corazón de estos padres. De igual manera, el día que tú y yo aprendamos y nos acerquemos y le digamos, Padre, hoy sé que puedo hablarte y decirte que te amo, su gozo sea completado. Hermanos, si la oración está siendo aburrida, si el buscar hablar con Dios está siendo aburrido, es porque todavía no hemos aprendido a escucharle y a hablarle. Yo estoy seguro que para estos bebés no es nada aburrido hablar con su madre. Así desde antes de aprender a hablar ya esperan que ella venga y que les hable. Y en esta generación hasta que lo graben y le tiren fotos. La verdad es, hermanos, que esto me llenó el corazón de saber que Dios ha estado todo el tiempo tratando de acercarse a mí para hablar. El Salmo 103:13. Quiero que lo vean junto a mí. Salmo 103:13. Dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Dios está íntimamente interesado en saber todo lo que a ti te interesa.
Dios quiere verte sonreír, Dios quiere verte balbucear sin saber siquiera lo que estás tratando de explicar. Dios quiere verte como un bebé. Y saben, pero Dios quiere que tú crezcas. Porque cuando tú crezcas, entonces el tipo de conversaciones que van a tener va a ser mucho más profundo. Y ahí Dios todavía se va a gozar mucho más. Hoy ya yo no estoy viviendo esa experiencia que están viviendo Eduardo y Yacir, y ahora mi hija es una adulta. Mi hija habla. El otro día tuve una conversación con ella al llegar de la universidad y le dije a mi esposa, ya estoy loco de poder entregar el negocio y que ella haga algo, porque hablando con ella, hermano, sabe más de negocios que yo y está empezando su carrera. De verdad que los conceptos que decía, la seguridad con lo que lo transmitía, hermano, yo me quedé como, wow. Es la verdad, hermanos. Porque ahora entonces esas conversaciones me deslumbran. Y Dios está esperando que crezcas. Porque Dios, como Padre tuyo que es, quiere tener esa clase de conversaciones contigo. Y eso se llama oración. Eso se llama oración. Hablar y escuchar a Dios. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. Toda esta semana estuvimos leyendo que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, de que no tenemos porque no pedimos. Hermanos, y se va a reforzar esta idea en los 40 días de que tenemos que aprender a pedirle a Dios y vamos a recibir. Entonces, como ahorita les di algunos conceptos que eran errados acerca de la oración, quiero ahora decirte algunas verdades acerca de ella, para que también tomes nota y seas bendecido. Lo primero es que la oración es una conversación, no una ceremonia. La oración es una conversación, no una ceremonia. ¿Qué es una ceremonia, hermanos? Es algo con muchas reglas y regulaciones y restricciones que tú tienes que hacer de cierta manera, si no, no funciona. Yo no puedo venir aquí, por ejemplo, una ceremonia que nosotros hacemos, la ceremonia de la Santa Cena. Yo no puedo venir aquí y empezar a beberme el vino. Después, entonces, hablarle a ustedes de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Después comernos el pan. Después decirle, vamos a orar para ponernos a cuenta con Dios. Y por último decirle, se me había olvidado, esto es solamente para los que son bautizados. ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo de esa manera? No, ¿por qué? Porque es una ceremonia. Tiene un orden, una liturgia que yo debo seguir, para un protocolo para que las cosas se hagan de manera correcta. Pues déjame decirte, no hay una forma correcta de orar. La oración no es una ceremonia. La oración es una conversación. Y en una conversación tú hablas, pero también escuchas. Entonces tenemos que aprender esto acerca de la oración. Una de las razones por la que la oración resulta aburrida es porque nosotros tenemos un concepto en que la oración es nosotros hablar, y al final es un monólogo, nos estamos escuchando nosotros mismos todo el tiempo. Pero en una conversación tú tienes que hablar y escuchar. Cuando aprendamos a hacer eso con Dios, la oración dejará de ser algo aburrido. Tienes que tener un tiempo de silencio. Tus devocionales deben de tener un tiempo de silencio para pedirle a Dios, ahora háblame, Señor. Y Él te va a hablar a través de su palabra. Él va a poner un pensamiento en tu mente
De pronto tú tienes un deseo, tú te mueves a algo, o a veces no sientes nada. Y también el silencio es una respuesta de parte de Dios. Porque también Dios dice que no. Y a lo largo de estos 40 días vamos, de hecho, uno de los últimos temas, aunque se va a dar pinceladas a lo largo de ellos, es cuando Dios dice que no. Y hay no que han sido hasta para salvación y vida eterna. Porque Jesús oró y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la respuesta del Padre fue, no es posible. Y gracias a ese no de Dios, tú y yo tenemos salvación y vida eterna. La oración no es un monólogo, no es un discurso, no es un poema, no es un ensayo. Esas cosas son a veces aburridas, pero hablar y escuchar a Dios, eso es divertido. Y eso es una conversación, eso es oración. Número 1, la oración es una conversación, no una ceremonia. Número 2, la oración, estoy diciendo verdades ahora, Número 2, la oración es una relación, no un ritual. La oración es una relación, no un ritual. Se trata de acercarte a Dios, se trata de familiarizarte con Dios. Y si no entiendes esto, hermano, de verdad nunca vas a encontrar placer en la oración. Piensa en una persona con quien a ti te gusta hablar. Y que cuando tú empiezas a hablar con esa persona, tú no quisieras que el tiempo pasara. Que tú disfrutas cada minuto con esa persona. Ahora, trata de buscar la forma de relacionarte con Dios de esa misma manera. Y verás cómo las horas se te pasan hablando con tu Creador. Número 2, la oración es una relación, no un ritual. Ahora quiero seguir con las verdades fundamentales, los principios, ¿verdad? Ahora sí, vamos a pasar al segundo punto, al segundo principio que está puesto allí en su bosquejo. El segundo principio es que Dios escucha oraciones sinceras y simples. Dios escucha oraciones sinceras y simples. Hermanos, de todo esto que he venido diciendo, se desprende este segundo principio. Dios quiere que tú te acerques a Él con una oración sencilla, con una oración sincera. No tienes que utilizar un lenguaje florido, no tienes que usar frases de lujo, no tienes que usar palabras de domingo, no tienes que usar cosas que suenen espirituales, no tienes que usar clichés religiosos. Solo habla con Dios. Cuéntale tus cosas a Dios, sé simple, sé auténtico, sé honesto. Orar es decir a Dios lo que quieras. Orar es escuchar de Dios lo que Él quiere. Porque a veces, de verdad, acercarnos a Dios y decir, oye Dios, aquí estoy, no me siento bien hoy. A veces esa es la oración más sincera que puedes tener, es la más poderosa. Pero nosotros creemos que el poder de la oración está en mientras más palabras rebuscadas. Yo he escuchado personas orando con palabras que luego le digo, ¿y qué significa tal cosa? Y no saben, porque quieren aparentar utilizando clichés religiosos. Hermanos, y nosotros creemos que si decimos frases solamente rebuscadas, es que Dios nos va a escuchar. No, hermano, a veces solamente acércate y di, Señor, bendice esto que tengo para comer. Bendice esto, Señor, porque tú has sido bueno. La verdad es que no tenemos que empezar y decir, Señor, bendice ahora a cada persona en la cadena alimenticia que trabajó para que estos alimentos tuvieran. Hermano, a veces tú llegas con hambre y le dices, Señor, tengo mucha hambre, pero no quiero comerme esto sin que los bendiga, así que bendícelo.
A veces yo llegaba del colegio siendo un adolescente y yo llegaba a mi casa casi a las 4 de la tarde con un hambre muriéndome y tenía que venir desde otra provincia. Yo estudiaba en San Cristóbal y cuando llegaba a la mesa decía: el que nació en Belén que bendiga esto, amén. Y yo sé que Dios escuchaba mi oración, porque no me olvidaba de Él. Pero la verdad es que yo tenía hambre. Yo no podía en ese momento empezar a orar por Ken Norel y la ventana 1040 y los niños de África, porque no estaría siendo genuino, hermano. En ese momento yo estaba pensando en comer. Y Dios quiere que seamos auténticos. No tienes que sonar espiritual. Si no te sientes bien, Dios lo sabe. Dile: Señor, hoy no me siento nada bien. Es más, Señor, de verdad que no tengo ni deseo de hablar contigo. Díselo. Díselo. Los salmos están llenos de oraciones, hermano, de queja, de oraciones de desánimo, de desesperanza, ¿o no? Y en medio de esas conversaciones, hermano, usted ve cómo el salmista cambia y empieza presentando un panorama tenebroso y dice: pero en todo, Dios es bueno, hermanos. Si alguien hoy en la iglesia te dice: mira, ora por mí porque me van a someter a una cirugía, lo mejor es que tú vayas y le digas: ay Dios, mira al hermano fulano que lo van a operar, Señor, tú puedes ayudarlo. Señor, ayuda a los médicos, dale sabiduría y que a él no le duela mucho y que tenga una recuperación temprana. ¿Se entiende, hermano, el punto? Algo que te quiero decir: el largo de la oración no la hace más poderosa. Lo que la hace poderosa es un corazón simple, genuino, auténtico. Esas son las oraciones que mueven el corazón de Dios. Hay oraciones que parecen un sermón de largo. Y un sermón predicado por mí, todavía más largo. Hay oraciones así. Hay oraciones así, hermano. Pero Dios lo que quiere es que nosotros seamos auténticos. Vamos a buscar en la Biblia, Mateo 6, del 5 al 8. Dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Cuál recompensa estás buscando? ¿La de las plazas públicas? ¿La de los hermanos? ¿O la recompensa que da el Señor Todopoderoso, que ve en lo secreto? Durante estos 40 días, una y otra vez, vamos a estar hablando de acercarnos a Dios y de buscar su rostro. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Quiero repetir esto, Hebreos 10:22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, con una fe completamente segura, dice otra versión. Esas son los primeros dos principios, los primeros dos pilares que quería compartir con ustedes. El tercero, y déjenme hacer un paréntesis solamente antes de esto, y es que no está mal si tú tienes un léxico amplio, que lees mucho, y realmente esas son palabras que tú utilizas comúnmente. No está mal entonces adornar, ¿verdad?, la forma de tú hablar con Dios. Pero yo te pregunto, si alguno de ustedes se acerca a su padre y va a hablar con él
y le dice, oh, magnífico esposo de mi madre, procreador de este ser que soy yo, que me ha criado con amor y ternura, ha sustentado y pagado por todos mis gastos. A ti me acerco de esta manera tan maravillosa, expresándote mi amor, para decirte que necesito 50 pesos a irme a la UAS. ¿Es de esa manera que usted lo hace? Ahora, ustedes se están riendo, pero ¿es así o no es así que hablamos con Dios? Entonces, aprendamos a venir y decir, Señor, son 50 que necesito para ir a la UAS. Señor, yo no tengo a nadie más. Y yo sé que tú puedes suplir y yo sé que tú eres bueno. Te pido, Señor, escucha mi ruego. Escucha mi oración. Número 3, tercer principio. A Dios le gusta mostrar su gracia respondiendo oraciones. Hermano, Dios es bueno. Y todo el tiempo. Él es un Padre bueno. Él es un Padre lleno de gracia. Él es un Padre compasivo y amoroso. Es más, todo lo que existe proviene de su generosidad, que lo hizo para nosotros, para nuestro deleite. Así que a Dios le gusta que tú le pidas. En el Nuevo Testamento está lleno de oraciones que nos mandan a nosotros a pedir. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. No tienes porque no pides. Si pides algo en mi nombre, se te será dado. Muchísimas veces, hermanos, en el Nuevo Testamento, Dios nos está instando a pedirle. Si alguno de ustedes ven que yo me meto la mano en el bolsillo y digo, ¿quién quiere? Pídame. Eso es lo que Dios está diciendo. Las manos de Dios están en su bolsillo y está diciendo, pídeme. Pídeme. Pídame. Y les daré por herencia las naciones. Ahora, lo que yo les voy a decir es que no van a obtener un sí cada vez que ores. Y eso lo puedo decir por experiencia. Como padre, ningún padre le dice que sí a todo lo que su hijo le pide. Y si un padre hace eso, le está haciendo un gran daño a ese hijo. Serán niños con muchísimos problemas. Un padre que ama a su hijo, con dolor tiene que aprender a decirle que no. Para formar carácter, para evitarle males, para guiarlo a algo mejor, tenemos que aprender a decir que no. De igual manera, Dios nos dice que no, porque Él te guarda, porque Él te quiere dar algo mejor, porque Él quiere formar en ti la imagen de Cristo. No vas a recibir un sí a todas las cosas que pidas, porque Dios no está pensando en tu comodidad, Dios está pensando en tu propósito. Dios está pensando en guardarte de cosas malas que aún tú piensas que necesitas y que son buenas para ti. Ahora, ¿cómo saber entonces que Dios nos respondió? Yo voy a ahondar más esto en las próximas semanas, pero quiero decirte rápidamente que hay 4 respuestas, 4 posibles respuestas que Dios da a cada oración. Te digo que no vas a recibir un sí a cada oración, pero cada oración tuya va a ser contestada. Las 4 respuestas de Dios son, primero, te puede decir que sí. Segundo, te puede decir que no. Tercero, te puede decir todavía no, que es un espera. Y un cuarto puede ser, no. ¿De verdad tú pediste eso? ¿De verdad pediste esto? No, tú tienes que estar bromeando. A veces Dios nos dice eso. A veces Dios dice, no puedo creer que me pediste eso. Hermanos, nosotros tenemos que aprender que Dios siempre contesta nuestras oraciones. Jeremías 33:3. Usted lo puede decir de memoria, ¿verdad? Vamos a leerla en esta versión. Llámame y te responderé.
Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Dios siempre responde. En Mateo 7:11, y quiero que lean todas estas citas, dice: pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Es algo obvio. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios perfecto, así que solamente Él te va a dar a ti cosas buenas. Él quiere darte cosas que no conoces, cosas que no has imaginado, cosas que oído no escuchó, cosas que ojo no vio. Son las que Dios tiene reservado para aquellos que le aman. Así que ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y eso lo vamos a repetir los 40 días. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Así que cuando no oras, pasa lo contrario entonces. Que hay muchas cosas que Dios tiene para ti que nunca la vas a recibir. Y un día vamos a llegar al cielo y cuando nos muestren la lista de cosas que Dios tenía para nosotros y que no la recibimos porque no la pedimos, entonces allí, bueno, vamos mejor a pedirla. Vamos mejor a pedirla para que la podamos recibir. Vamos a ver la cuarta verdad. Y para mí esta es la más grande de todas. Permiso. La verdad más grande de estas 4 verdades que he compartido es esta. Hermano, Dios anhela estar cerca de ti. Dios anhela que tú estés cerca de Él. Él lo desea, Él lo quiere profundamente. Él quiere estar cerca de ti. Mira, cuando tú estás lejos de alguien a quien amas, no hay una cosa que tú desees más que llegar y poder acercarte a esa persona, que te esté esperando para hablar contigo. Tú esperarlo y hablar con Él. En Isaías 30:18 nos habla de una cita de amor. Y dice: por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión. En la versión que ustedes tienen dice: el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor. Hermanos, eso no es una cita de amor. Dios te está esperando. ¿Lo vas a dejar plantado o vas a acudir a esa cita? Cada día Dios espera por ti. Y un día que tú pasas sin orar, sin leer la Biblia, sin pasar tiempo con Dios, Dios todavía te va a estar esperando. Dios todavía tenía bendiciones listas para ti. Saben, si te sientes en algún momento lejos de Dios, ¿sabes quién se movió? ¿Lo sabes? Yo no creo que haya sido aquel Dios inconmovible. Yo no creo que haya sido aquel en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Si estás lejos de Dios, ¿sabes quién se movió? Cada uno de nosotros. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas con una relación cercana a Dios. La Biblia menciona a Enoc, que Enoc caminó con Dios. La Biblia menciona a Noé, que tenía una estrecha relación con Dios y Dios lo guardó. La Biblia menciona a Ezequías, que era un rey. No importa la posición que tú tienes.
Y ese era un rey más cercano a Dios que muchos. Dios quiere que tú estés cerca de Él. Dios quiere que de ti se hable de esa misma manera. Mira lo que dice en Oseas 6:6, con la pasión que Dios habla acerca de esto. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Lo que Dios está diciendo, yo cambiaría toda la religión del mundo por tener una relación contigo. La pasión que envuelve este versículo está en que Dios está deseoso de tener una relación íntima contigo. Jesús, en uno de los versos más hermosos del Nuevo Testamento, le dijo a sus discípulos en Juan 15:15, yo no los llamo siervos. Y ahí describe un par de cosas, pero termina diciendo, los he llamado amigos. Yo no los llamaré más siervos. Yo los he llamado amigos. ¿Cómo te hace sentir eso, hermano? Dios quiere ser tu amigo. Dios, el creador del universo. Hermano, aquí ser amigo de un funcionario es un cargo. De verdad, aquí hay gente que tú le dices, ¿qué tú eres? Hermano de fulano. Imagínense ser amigo de Dios. Hermano, tú fuiste formado para ser amigo de Dios. Si pierdes eso, estás perdiendo el propósito de tu existencia. No arruinemos aquello para lo que fuimos puestos en este planeta. Dios nos creó para ser sus amigos. ¿Por qué creen que estamos haciendo estos 40 días de oración? Porque es que no hay un propósito más importante en tu vida que tener una relación estrecha con Dios, que tener a Dios por amigo, que venir delante de Él y hablar con Él y escuchar de Él. Mira cómo lo dice Salmo 25:14. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. El Señor brinda su amistad y les da a conocer su pacto. Dios quiere contarte secretos. Dios quiere decirte cosas maravillosas. Acércate a Dios. Santiago 4:8 te lo pide y te da una promesa. Así es Dios. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Acércate a Dios y Dios se acercará a ustedes. Vamos a aprender cómo hacer eso. ¿Están entusiasmados? Estos 40 días vamos a aprender a hacer eso y vamos a descubrir los beneficios de hacerlo. Vamos a recibir los beneficios de hacerlo. Y son tantos, hoy solamente les voy a adelantar un beneficio de acercarnos a Dios. Y ya con esto estoy terminando. Un beneficio te quiero adelantar. Escríbelo por favor. Hay muchos beneficios, pero solamente este hoy te quiero adelantar. Entre más cerca estoy de Dios, menos estresado y más bendecido seré. Hermano, yo necesito esto en mi vida hoy. Y eso es un beneficio de la oración. Eso es un beneficio de la oración, o sea que tengo que orar más. Tanto estrés, hermano, nos está matando. Esa es la enfermedad de este siglo.
Y uno de los beneficios de la oración es que mientras más cerca estoy de Dios, menos estresado y más bendecido seré.